salir, y cuando salga en castellano, esto va a ser de libre y disponible, un informe hecho por un grupo internacional de científicos que se pregunta si la soja transgénica es responsable y sostenible, es sustentable, quiere decir. La respuesta es no. Esa es la carátula. Esa es la carátula. La respuesta es no es sustentable y no es responsable. ¿Solo científicos de Europa? Sí, es un grupo, no solamente de Europa, también hay en Estados Unidos. Y hay brasileros y hay argentinos también. Pero han hecho ese informe con un soporte de 300 y pico de citas científicas, que lo que hace es demostrar que desde el punto de vista de la salud humana, o de la preservación del medio ambiente, o de la calidad, digamos, de los efectos en aguas y suelos, las contaminaciones, toca todo, inclusive los aspectos económicos, digamos, hace una discusión seria de los aspectos económicos que significan estos modos de producción, e inclusive introducen ese tema que yo les decía al principio, sobre la equivalencia sustantiva o no de los dos tipos de alimentos. Lo introduce como una pregunta formidable. Yo digo, Europa está muy preocupada por dos cosas. Primero, no quiere alimentos transgénicos, no quiere cultivos transgénicos. Le están pidiendo al Parlamento Europeo que no apruebe más semillas transgénicas. Pero detrás de eso, que todavía no tienen ese problema, y nunca lo van a tener, porque nadie se le va a ocurrir en Francia. A Francia no va a ir Robocopatel a convencer a los franceses de poner 20 millones de hectáreas de soja transgénica, porque la patada más chiquita lo va a tirar en medio de Islandia, va a caer dentro de un volcán islandés. Nadie se le va a ocurrir en Europa hacer un experimento de campo como está acá. Pero tampoco los quieren, porque ellos creen que pueden hacer otro tipo de agricultura. Creen que es posible hacerlo y que, bueno, a los intereses de ellos, digamos, que son sus intereses, no están mirando por los nuestros, están mirando por los de ellos. Pero también tienen otro problema, empiezan a sospechar y empiezan a discutir si consumir o no consumir, como les decía al principio, tanto animales como humanos, por este asunto de la equivalencia sustancial. Y si Europa empieza a hacer un relato de no consumir, y bueno, algunos países productores van a tener algunos problemas para vender sus granos. Sí, en primer lugar, probablemente. Yo tendría otras cosas para decirles, pero antes que todos se desparramen, me gustaría que podamos hablar, conversar. Creo que acá hay una enorme responsabilidad de silencios cómplices. Hay una enorme responsabilidad por parte de las comunidades científicas en todas partes del mundo. Quien no haya conocido, yo les recomiendo que traten de ver los trabajos de Vandana Shiva en la física nuclear, la física teórica hindú, que hace muchos años atrás dejó la ciencia y se hizo una fundación y está dando una batalla formidable en la India contra los cultivos transgénicos. En la India han hecho desastres ecológicos tremendos con el algodón y con el arroz. Y ella es una luchadora de toda la vida, tuve el honor de conversar con ella y piensa que todos pensamos, yo también, que hay un enorme silencio que le cabe y le incumbe no solamente a la necesidad de ganancia de las grandes empresas que acumulan renta instalando tecnologías con semillas transgénicas como un mecanismo de control alimentario y control social al mismo tiempo, sino también de aquellos que no, desde el lugar de la academia, no resuelven sus grados de compromiso para relacionarse con eso que está jugando con el bienestar de la naturaleza. Yo creo que uno debe aprender a vivir en armonía con la naturaleza, no llevándose la cargada a casa. Ese es un mal inventado en el siglo XX, calculo yo, quizá ya estaba antes, pero
La caja de Pandora se abrió después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde a lo fáustico, a lo destructivo, a destruir un mundo para construir otro de hierro, como hace el Fausto en Goethe, en ese concepto, ahí el intelectual, el académico, el científico, el hombre del pensamiento, para llamarlo de una manera, tiene una enorme responsabilidad, porque podría ser el articulador en las instituciones científicas, en las academias, en las universidades, que diga: ojo, ojo, esto puede ser esta otra cosa. Ya pasó con la física nuclear, pasó con la bomba atómica, va a seguir pasando, pero me parece que el problema es lo suficientemente global y grave como para que hoy tengamos que decir que no pueden ser exceptuados de esa responsabilidad aquellos que tienen la responsabilidad no de trabajar para Monsanto, sino de no callarse la boca. No callarse la boca. Ni con Monsanto, ni con Grobocupatel, ni con aquellos que tendrían que instrumentar los mecanismos para proteger la naturaleza, o preservarla, o monitorearla, como quieran llamarle, y no lo hacen. Ese descompromiso puede ser del político, puede ser de la empresa, puede ser de muchos, puede ser. También es de los científicos, porque ellos tienen la obligación. La ciencia no es neutral. Y si los científicos piensan que la ciencia es neutral, están cometiendo no solamente un error, sino una irresponsabilidad. Porque cada creación tecnológica y científica, y este es un ejemplo, está destinada a un propósito. Y los propósitos no siempre son virtuosos. No es que la ciencia es virtuosa y después viene el hombre y la hace perversa. No, no. La ciencia puede ser virtuosa o puede ser perversa, depende de para qué se arme. Y no es un problema de contenidos, es un problema de sentidos, porque no hay ninguna perversión en agarrar una semilla y ponerle un pedacito de DNA. El problema es que hay un sentido de ponerle un pedacito de DNA adentro de una semilla para que esa semilla sirva para hacer algo que uno quiere que haga. El hecho en sí no tiene valor ético, es el sentido de por qué se hace eso con la ciencia. Si el contenido puro es contenido, pero siempre hay un sentido, y los sentidos no son neutros, como quieren algunos colegas, los sentidos tienen intenciones. Los sentidos tienen contextos históricos, tienen intereses económicos, tienen cuestiones políticas, tienen cuestiones ideológicas, o tienen estupidez, que quizás sea uno de los males más grandes de esta humanidad, la estupidez. Gracias por haberme escuchado.